volviendo a lo que es la vida política del país, hace instantes el jefe del INPE aquí en los estudios de Radio Nacional nos ha dicho de que hoy debe emitirse la resolución sobre el lugar, el centro de reclusión de Martín Vizcarra, el expresidente de la República. La Junta Calificadora se va a reunir en el transcurso de hoy y va a tomar una decisión. En caso se decida cambio del centro de reclusión, lo más probable es que hoy mismo se proceda a esta variación. Caso contrario, seguirá en el penal ubicado en el distrito de Ate Bitarte. Ya estamos en contacto con el doctor César Cárdenas, ex jefe del INPE, también para conocer su opinión sobre este tema. Doctor Cárdenas, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarlo y a usted y a toda su audiencia. Sí, por favor, usted tiene una posición crítica respecto a lo que ha dicho este documento que publicó justamente la sede regional del INPE respecto a el lugar donde está recluido Martín Vizcarra. ¿Usted cree que debería seguir en el penal Barbadillo? Incluso yo estaba leyendo un periódico en donde usted ha sido muy duro en las críticas. Sí, en realidad, más que una crítica, lo que a mí se me ha consultado es sobre la legalidad de una decisión de esta naturaleza, porque hay que entender que el INPE, siendo una institución y un organismo autónomo que entre ellos tiene una autonomía normativa y funcional, evidentemente tiene las atribuciones y las competencias de poder decidir dónde recluye a las personas que están privadas de libertad, sea en su condición de cumplimiento de prisiones preventivas o de las condenas. Es su trabajo, es su responsabilidad, es su atribución, eso es absolutamente, no está en cuestión ni está en, sí, no, ni se pone en entredicho. El propio jefe del INPE... El asunto está cuándo puede ellos hacer una anulación de la clasificación de personas internas, porque esto no solamente entraña una afectación de derechos del señor Vizcarra, sino de cualquier interno que necesita tener, o una persona privada de libertad que necesita tener certeza de qué es lo que puede ocurrir en sus casos, ¿no? Y en el caso de, por lo menos de lo que hemos revisado, en este caso concreto, la resolución directoral que anula la clasificación inicial que se hizo para que esta persona pueda estar recluida en el establecimiento de Barbadillo, no tiene las razones, no evidencia las razones donde se alegan irregularidades para efectos de que se la recluya en esa situación. Y eso es algo que evidentemente le preocupa a la comunidad jurídica, porque siempre se tienen que hacer estas situaciones en el marco de lo que la Constitución y la ley permiten hacerlo. Tampoco, la autonomía que tiene el INPE no se puede ejercer de una manera arbitraria, no se puede ejercer contra las normas que existen en este momento. Pero nos decía el jefe del INPE que este reglamento, esta norma se ha cambiado hace poco, pero que tampoco precisa que los expresidentes deben ser recluidos en determinado penal. Y agregaba que Martín Vizcarra había obtenido un puntaje de 10, ¿no? Que es uno de los puntajes más altos y que por tanto su permanencia en Barbadillo, a decir de esta comisión, no era la más pertinente y por eso recomendaban enviarlo a otro centro de reclusión. Efectivamente, sí, yo también he escuchado y he visto las declaraciones del presidente actual del INPE. Yo no tengo una intención de contrariarlo, pero la directiva no es una ley, la directiva es un instrumento de gestión. Esta directiva de clasificación es un instrumento de gestión, y este instrumento de gestión se utiliza y se aplica en consonancia con lo que la Constitución ordena, establece y permite interpretar, y lo que el Código de Ejecución Penal y su reglamento establecen, ¿no? Entonces, por eso es que esta misma directiva, cuando uno la revisa, entiende perfectamente que las clasificaciones y los puntajes que están establecidos ahí son aplicados de una manera interpretativa en función a lo que el Código de Ejecución Penal y la Constitución establece. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona cabecilla de una organización criminal logra un puntaje en el cual, porque es su primer ingreso, pero es una persona altamente peligrosa, ¿no? Pero por su primer ingreso va a tener un puntaje bajo, ¿no? Y en esos casos tiene que enviarlo a donde el puntaje inicial señala, para efectos de que la Junta de Clasificación ordene recluirlo en un establecimiento de régimen cerrado ordinario. No, la propia directiva, precisamente considerando la peligrosidad, los riesgos de seguridad que puede entrañar esta persona siendo su primer ingreso, puede ubicarlo en otro establecimiento de mayor seguridad.
Si una persona, por ejemplo, dice esta misma directiva, es una persona extranjera, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y que no tiene ningún tipo de arraigo y no tiene ningún tipo de apoyo de asistencia en el Perú. Lo que dice esta directiva que es independientemente del puntaje, tiene que ser recluida en algún establecimiento de Lima. ¿Por qué? Porque es en Lima en el que en el marco de los convenios internacionales el Perú requiere asistencia de su consulado, que se le complicaría cuando lo envían a un penal de provincia, salvo excepciones, dice, ¿no? Entonces la misma directiva establece los criterios por los cuales las personas pueden ser ubicadas dependiendo de las condiciones y características de la persona privada de libertad y de la conducta o el comportamiento, tener distinto tipo de situaciones. Y eso es lo que ocurre en el caso concreto, ¿no? Es una persona que, nos guste o no nos guste, ha ejercido la primera magistratura de la nación. Y esa circunstancia entraña de que si uno lo recluye en cualquier establecimiento penitenciario, puede correr un riesgo. Es altamente razonable pensar que puede haber un riesgo si es que no están debidamente establecidos los controles. Y los que hemos estado vinculados o estamos vinculados de alguna u otra manera al sistema penitenciario, conocemos perfectamente que dentro de los establecimientos penitenciarios uno no puede estar destinando los pocos recursos que existen de seguridad de los agentes de seguridad a estar cuidando a las personas de manera individual dentro. Entonces, ¿qué va a pasar si ingresa a un establecimiento común como Lurigancho, como Castro Castro? ¿Van a cuidarlo 24 horas al señor Vizcarra o a cualquier persona que esté en esas condiciones? Eso es imposible, es inimaginable, es innecesario que se ponga en riesgo. O quizás tendría que tener una celda solo para él. Lo cual también es imposible dada la situación de riesgo, de hacinamiento en el cual nos estamos encontrando, y no es eficiente. Y eso sí sería un tratamiento diferenciado en relación a los demás internos que tienen los espacios absolutamente hacinados y que se le tenga que dar un espacio específico, una persona cuidado, pero igual va a tener que tener un nivel de vigilancia. Eso es absolutamente algo imposible. He visto que el día de ayer la Defensoría del Pueblo, me parece que de una manera razonable, le da la misma salida, y yo creo que ese es el criterio que adoptó la Junta de Clasificación inicial, ¿no? En el que expresamente prevé que en situaciones de esta naturaleza, porque como repito, la directiva no es una ley, lo que significa que hay que aplicarla en consonancia con lo que dice el Código de Ejecución Penal y la Constitución, y una de las cosas que dice el Código de Ejecución Penal es que el régimen penitenciario, y en el régimen penitenciario está la posibilidad de cómo yo clasifico a las personas, a qué penal se va y a qué etapa de régimen de vida se le va a asignar o colocar. Dice que cuando existan situaciones de esta naturaleza, está prohibida toda forma de discriminación, conforme lo reconoce también la Constitución. Y en este caso, situaciones similares, como ha ocurrido con el señor Fujimori, con el señor Castillo, con el señor Toledo, con el señor Humala, todo el mundo sabe cuál es la decisión que ha adoptado el INPE, ¿no? Entonces, hacer un tratamiento diferenciado y en la resolución que no se explican las razones de por qué toma esa decisión es absolutamente arbitrario y injustificado. Jurídicamente, ese es el problema. Estamos hablando de una suerte de vacío, digamos, legal respecto a estas precisiones que se hacen en estos documentos. Lo que pasa es que las directivas tienen un criterio interpretativo, y por eso en las juntas de clasificación están conformadas, entre otras personas, por un abogado. Y es el abogado el que está perfectamente entrenado y calificado para efectos de hacer este tipo de razonamiento que estoy yo compartiendo con ustedes. Un abogado, un psicólogo y un trabajador social son los que forman parte. Exactamente. El abogado se encarga precisamente de verificar, entre otras cosas, los temas normativos locales, y es quien plantea, pues, en la Junta de Clasificación, en el marco de su autonomía, porque efectivamente las decisiones las toman ellos y nadie debería entrometerse, ¿no? Cuál es el criterio legal que debería primar en este caso. Y en este caso, hasta donde nosotros tenemos entendido, y la Defensoría del Pueblo lo ha referido, la propia directiva permite en el numeral 9.5 ese tipo de salidas. Ahora,
O sea, que tampoco está no reconocido, no es que no haya una norma o una línea de interpretación por la cual no se pueda hacer esto, ¿no? De aprobarse un cambio de centro de reclusión para Martín Vizcarra, podría seguir camino otro expresidente. Yo digo, Ollanta Humala se me viene a la cabeza porque él también está recluido por una condena que ha sido durante una gestión donde él no era presidente de la República. Exactamente. Exactamente, y muy ¿Podría abrir esa probablemente puerta? en el caso que usted menciona, el puntaje ha de ser mayor. ¿Por qué? Porque mientras que en el caso actual que nos ocupamos, el puntaje que se le da es porque es la primera vez que ingresa a un establecimiento Claro. penitenciario en calidad de procesado. En el Sí, otro caso hay una sentencia, ¿no? Entonces, correcto. es evidente que ahí los puntajes no han sido los que han determinado el establecimiento penitenciario y la propia directiva da las salidas de qué es lo que hay que hacer y por eso es que en su momento la Junta Penitenciaria, la Junta de Clasificación, seguramente optó por ello. Es lo más razonable desde la perspectiva legal. Entonces, esa es, digamos, la situación en la cual nos encontramos en este momento. Esperamos que esta nueva Junta de Clasificación que va a realizar el trabajo que ahora se le ha encargado esté efectivamente en una situación en la cual pueda actuar de forma autónoma, porque luego de todo lo que ha venido aconteciendo en estos días de manera pública y la posición que ha adoptado el presidente del INPE, evidentemente subordinados como ellos, siempre pues pueden tener un nivel de preocupación de cómo va a reaccionar la máxima autoridad de la institución si ya les ha dicho públicamente cuál es su parecer, ¿no? Correcto, son las 8:19. Doctor César Cárdenas, ex jefe del INPE, hay varios temas también dentro de la política penitenciaria que están a la espera. Y hablando de expresidentes, cuando sus visitas van a Barbadillo, por lo general son visitas políticas, ¿no? Son muchos casos, además de su familia, seguidores de sus partidos políticos. Y nos decía el jefe del INPE que ya hay una nueva directiva que se ha emitido recientemente que prohíbe el ingreso con teléfonos. O sea, se restringe a todos. Ya ni siquiera los parlamentarios van a poder ingresar con teléfonos. Esta es una medida interesante, me parece, para garantizar justamente que todos tengan el mismo derecho y el mismo trato. Sí, efectivamente, porque la idea es de que pueda garantizarse un nivel primero, de tranquilidad dentro del establecimiento penitenciario, porque hay reglas que hay que cumplir, efectivamente. Lo segundo, porque finalmente en la mayoría de establecimientos penitenciarios las señales se intentan interrumpir o están interrumpidas y por lo tanto tampoco es razonable que ingreses con un teléfono cuando no hay forma de poder desarrollar. Y lo tercero es que hay que diferenciar, ¿no? En Claro. mi época también yo dialogaba con muchos congresistas en el sentido de que ¿cuál es la razón de la visita? Hay visitas, ¿no?, que hacen los parlamentarios en su función de fiscalización. No es que van a Claro. visitar a una persona en particular, sino es que van a verificar en cumplimiento de su labor congresal si las cosas Sí, o están sea, funcionando bien, si es que hay alguna razón en la cual necesiten intervenir. Y en esos casos, excepcionalmente, es posible que la dirección del establecimiento penitenciario pueda autorizar el uso de un teléfono porque necesitan grabar, necesitan filmar, necesitan tomar el registro o la captura de fotografías de situaciones que van encontrando. Es parte de su labor de fiscalización. Pero cuando uno va a visitar a un interno, ejerciendo, digamos, la función, la labor congresal o amparándose en el fuero congresal, es evidente que ahí no necesitan pues un teléfono celular porque ni van a utilizarlo en la entrevista con el interno ni tampoco requieren para otros efectos porque no están haciendo una labor de fiscalización claro, per se. por lo general lo utilizan para fotografiarse, ¿no? Y luego ya en redes sociales difundir estas imágenes. No tiene mayor sentido eso desde la labor congresal, me parece a mí, y en ese sentido habría que Es que son visitas políticas, más que comulgar congresales, ¿no? con el planteamiento que está haciendo el INPE, ¿no? En ese caso son visitas más que nada políticas. Por ejemplo, el 28 de julio veíamos a varios congresistas que visitaban a Pedro Castillo. Antes ocurrió lo Claro, propio con Alberto Fujimori. Es decir, claro. digamos, tienen otros intereses ese tipo de visitas Sí, en días incluso feriados, ¿no? Que no son muy apropiados. Lamentablemente el INPE no tiene las competencias para limitar ese tipo de situaciones. Lo que se planteó en su momento, porque era parte, no nos olvidemos que finalmente el Congreso es un poder del Estado, lo que nosotros en su momento intentamos hacer
es plantearle directamente a la presidencia del Congreso que regule este tipo de actividades de los congresistas, ¿no? Pues son ellos los que pueden autorregularse, pero lamentablemente el INPE no les podría prohibir ingresar a un establecimiento penitenciario a un congresista. Lamentablemente no podemos, ¿no? Entonces, o no se podía, mejor dicho. Pero el tema del uso del teléfono celular me parece razonable cuando vamos a hacer una visita directamente a alguien y no está necesariamente en el marco de su labor de fiscalización. Correcto, eso es importante precisarlo. Correcto, muchísimas gracias, doctor César Cárdenas, ex jefe del INPE, por darnos su opinión y explicarnos también su punto de vista sobre estos dos temas, ¿no? El tema de Vizcarra y el tema de los expresidentes en el penal de Barbadillo. Muy amable. Con mucho gusto, Ricardo, un gusto saludarlo. Buen día. Muy bien. Hemos tenido en esta última media hora dos ópticas, ¿no? Primero el jefe del INPE en el noticiero y ahora el doctor Cárdenas, que también ha sido jefe penitenciario, aquí en la entrevista.